ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Iglesia, un abrazo especial. Nuevamente
Américo Ulavarri les saluda, deseando de todo corazón que estén muy bien, que se encuentren de excelente manera. Eh, Hoy estoy pensando de algo muy especial que nosotros tuvimos en el culto de febrero. Nosotros creo que lo hicimos la primera semana de marzo o la segunda, que fue nuestra consagración del año. Y Dios me llevaba a pensar que nosotros tuvimos un culto de primicias en el cual consagramos todo al Señor. Y el pensamiento recurrente en mi mente ha sido, gracias al Señor que nosotros consagramos este año, porque yo me imagino los efectos de esta situación que estamos atravesando como el COVID-19 sin haber hecho una consagración como nosotros la hicimos al Señor. La verdad, yo le agradezco al Señor porque nos motivó a tener un culto de primicias en el cual nosotros pudimos decirle, Señor, queremos que este año nos cuides. Y mira cómo hubo en el sentir de las personas que decidimos hacer el culto de primicias como una anticipación a algo más o menos duro que se venía. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es darle honra y gloria al Señor porque en medio de la dificultad Él nos está cuidando y yo estoy muy convencido que tiene que ver mucho con la consagración que nosotros hicimos a inicio de año. Eh, Orando mucho por ustedes, yo oro por todas las personas, no únicamente las personas que son de la iglesia, sino por las personas que van a ver este video, porque al final de la historia no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con que todos necesitamos relacionarnos con el Señor. Entonces para mí es un privilegio poder orar por las personas y eso lo hago con mucha regularidad. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón algo relacionado como con el encierro. Antes el nombre es un poco raro, o la titulación que tendremos hoy, porque hoy yo tengo una sola idea en la cabeza y la titulación que le he colocado pues como al mensaje son riesgos de un encierro. Riesgos de un encierro porque, a ver, yo creo al final que yo le puse este nombre no para ser agresivo con el lenguaje, porque de hecho si usted me conoce sabe que soy una persona que desescalo el lenguaje. O sea, yo no creo que estemos encerrados en la casa, yo creo que nos estamos cuidando, hombre. Entonces no vaya a pensar que yo estoy siendo un poco brusco o violento con el lenguaje, sino que porque la historia bíblica que vamos a leer sí fue de personas que estuvieron encerradas. Y yo creo que en algo nos asemejamos un poco. Nosotros estamos en un aislamiento sin poder salir, estas personas estaban encerradas, pero tenemos muchas cosas en común y es que literalmente tenemos que estar en un solo lugar, recluidos como tal. Entonces, riesgos de un encierro es el título que el Señor ha puesto en mi corazón y son como las cosas, o sea, las cosas que yo quiero tratar el día de hoy o que el Señor ha puesto en mi corazón, porque esto no es mío, sino que es del Señor, tiene que ver con cosas que nosotros debemos evitar al estar encerrados, ¿ok? El encierro casi siempre sirve para varias cosas, pero en este momento el encierro a nosotros nos ha servido muchísimo para poder revelar qué es lo que nosotros somos verdaderamente. Porque nosotros cuando teníamos una vida, entre comillas, normal, que podíamos cotidianamente salir y toda la cosa, nosotros siempre justificábamos acciones que nosotros realizábamos basados en que no nos quedaba tiempo, basados en que teníamos que trabajar mucho, en que hasta los domingos y festivos teníamos que trabajar, en que no sé, que el trabajo era muy esclavizante. Pero mira que cuando pasa esto de la pandemia y en lo que estamos, se fueron de nuestra vida un poco de excusas que nosotros teníamos y quedamos nosotros. O sea, si tu excusa antes era que no tenías tiempo, ahora tenés todo el tiempo del mundo porque estás recluido en tu casa. Entonces, si vos has creado una teoría de decir, no, es que a mí el tiempo no me alcanza, no, y es que llego a mi casa súper tarde, ahora estás trabajando en tu casa o estás en tu casa. Entonces ya todo lo que tenías montado en que el tiempo no te alcanzaba, pues se cae porque ya estás en tu casa. Si antes tu, no sé si tu excusa o tu justificación era, no, yo no puedo ver ni mis hijos, porque a muchos padres de familia les ha tocado. Cuando se van de casa, sus hijos están durmiendo y cuando regresan ya están dormidos nuevamente. Ahora los puedes tener todo el tiempo en tu casa. Entonces nosotros muchas veces estos encierros revelan
lo que nosotros somos porque nos desnudan. O sea, aquí no hay excusa de trabajar un poco por fuera, de que las horas extra, de que estoy por fuera, sino que ahora estás en casa y tenés otras cosas para poder hacer. Entonces, el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre cosas que se deben evitar en un encierro, porque el encierro sí revela lo que nosotros verdaderamente somos. O sea, el encierro tiene algo. El encierro de pronto revela enojos y malgenios que no sabíamos nosotros que teníamos. Porque siempre estábamos dispersos, hablando con la gente de la oficina, hablando con la gente del trabajo. Entonces a la casa llegabas como a dormir. Pero ahora tenés que empezar a convivir con la gente de la casa. Entonces yo a forma de introducción quiero tener un solo cuidado y es a lo que me voy a detener. Este encierro está demostrando que tenemos que cuidar más nuestro corazón para poder vivir con nuestra familia. Porque esta cosa de la pandemia está demostrando que nosotros estamos programados para ser como máquinas. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que producir porque necesitamos dinero y tenemos que trabajar y tenemos que hacer y hacer. Y estamos en función del hacer y no del ser. Y esta pandemia ha demostrado que nosotros muchas veces no estamos ni en la capacidad para poder vivir en familia. O sea, la idea de familia, perdón que toque este tema tan neurálgico, pero hay cosas que yo creo que necesitan decirse. La idea que nosotros tenemos de tener buenos hijos o buenos familiares es, por ejemplo, en una casa de familia. La idea de familia es llevar los niños a un colegio y que los eduquen en un colegio, y eso está muy bien. Pero ahora de pronto que los tenemos en casa nos hemos dado cuenta que ni los profesores eran tan malos, porque es que enseñarle a niños es muy difícil, y nos damos cuenta que hasta nos desesperamos con nuestra propia familia en casa. O sea, esto de la pandemia está demostrando que nosotros no estábamos ni diseñados para poder vivir en familia. Porque ahora que nos tenemos 15 días en la casa los mismos, ya hemos hecho todos los aseos del mundo, hemos volteado la casa patas arriba, pero, o sea, pero es que ya pasaron 20 días y ya vamos como por el día 60, o yo no sé cuál es el día que va. Entonces, cuidemos mucho nuestro corazón, porque la pandemia sí desnuda actitudes que nosotros siempre hemos tenido y siempre las hemos ocultado en el trabajo, en que no tenemos tiempo, en que tenemos que trabajar horas extra. Pero ahora que estamos en la casa tranquilitos y que nadie nos está quitando el tiempo, sino que tenemos tiempo de más, se demuestra lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces es solo una advertencia. Cuidemos nuestra mente y nuestro corazón porque esto de la pandemia está demostrando el carácter que verdaderamente nosotros tenemos. Dos apreciaciones acerca de riesgos de un encierro, ¿ok? Vamos a trabajarlo con Egipto, con el encierro que la nación de Israel tuvo por más de 400 años cuando el imperio egipcio gobernaba, ¿ok? Entonces, casi todos conocemos la historia. Un texto base sería muy complejo, porque desde el Génesis, que es cuando Dios le dice a Abraham que tienen que ir allá, en Génesis 15 o 16, algo así, y termina en Deuteronomio. O sea, tendríamos que abarcar 5 libros. Pero todos tenemos en nuestro imaginario colectivo que la nación de Israel estuvo presa por 430 años en Egipto. Eso lo sabemos. Entonces, eso nos permite tener como una idea general de qué fue lo que la nación de Israel tuvo que hacer cuando estaba presa en Egipto. Y yo creo que son los riesgos que Dios nos quiere prevenir el día de hoy. Dos ideas. La primera idea tiene que ver con no acostumbrarse. Y la segunda idea tiene que ver con no tener temor, o sea, con no temer. La primera idea es no acostumbrarse y la segunda idea es no tener temor o no temer como tal. Mira, no acostumbrarse. Lo primero vamos a hablar de eso. No te acostumbres. O sea, no te podés acostumbrar al encierro como tal. Es la primera idea. Éxodo capítulo 12 versículo 40 dice lo siguiente. El tiempo que los hijos de Israel estuvieron o habitaron en Egipto fueron 430 años. No nos podemos acostumbrar al encierro porque el encierro no es el propósito del Señor para nuestra vida. O sea, todo el tiempo esto no va a estar. Esto de la pandemia algún día tiene que desaparecer. No sabemos cuándo, es la verdad. Pero esto de la pandemia todo el tiempo no va a estar. Pero cuando nosotros estamos encerrados, adquirimos unos hábitos positivos, y esto está muy bien, ni los vamos a mencionar, ni los vamos a tocar. Pero cada persona sabe qué hábitos negativos ha metido en su vida. Y es que el encierro tiene este tipo de cosas. El encierro te va moldeando también a situaciones que como no podés salir, o en las diferentes poblaciones se puede salir 1 o 2 veces a la semana, tienes que hacer todo desde la casa y al final vas a tomar hábitos que se pueden convertir en hábitos negativos
para cuando la vida laboral o la vida exterior, por decirlo así, porque muchos están laborando en casa, cuando la vida exterior se reactive, te va a costar. Aquí lo primero es no acostumbrarse al encierro, porque el encierro tiene muchas cosas negativas. O sea, yo no voy a entrar a develar qué está haciendo cada familia, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos que levantarnos temprano. Algunas personas, pues, hacemos el devocional en la noche, otros en la mañana, pero ya no hay como esa urgencia de que me levanto a las 5 para despachar a mi esposo, para, no sé, para llevar los niños al colegio, porque los niños están estudiando en casa. Y si ese día le han dejado a tu hijo una tarea, esa tarea si la haces a las 8 de la mañana o la haces a las 3 de la tarde es la misma tarea. O sea, no hay como esa urgencia de levantarse temprano, no hay como esa urgencia de tener que madrugar y salir. Entonces, si de cierto modo nosotros vamos adquiriendo unos hábitos que van a ser muy negativos cuando todo se reactive. Y el encierro tuvo eso en la nación de Israel. Mira, así ellos estuvieran, ¿y por qué te digo eso? Porque así ellos estuvieran encerrados en Egipto, había cosas de las cuales ellos, entre comillas, gozaban. O sea, así ellos estuvieran presos en Egipto, ellos había cosas de las cuales gozaban. Porque mira, de una u otra forma, en Egipto ellos tenían un techo. No era un hotel 5 estrellas, pero ellos de que tenían un techo, tenían un techo. En Egipto, por ejemplo, ellos tenían algo que hacer. Y en algo que hacer es fundamental cuando estás encerrado porque usted y yo sabemos que cuando estamos encerrados queremos hacer algo. O sea, no, vea, yo creo que esta cuarentena ha servido para que la gente se invente unos oficios que no están ni en el manual. Pero la gente empieza a limpiar cuadros, a desocupar la biblioteca y volverla a armar. O sea, porque en el encierro hay que tener algo que hacer. Y en Egipto ellos tenían algo que hacer. En Egipto, de una u otra manera, la nación de Israel que estaba presa en Egipto tenía comida. Los esclavos comían 1 o 2 veces por día, pero era una comida que les saciaba porque era abundante. Ustedes recuerdan que había muchas deidades o muchos dioses en Egipto, y ellos lo que hacían era sacrificarle carne a los ídolos y animales y todo este tipo de cosas, y después esa carne se la daban a los esclavos. O sea, ¿era una carne que era sacrificada a los ídolos? Sí. ¿Era abominación al Señor? Sí. Pero al final era comida? Sí. O sea, tenían techo, tenían algo que hacer y tenían comida. Pero eso se les metió en la cabeza. O sea, estaban presos, pero ellos tenían la capacidad de poder hacer algunas cosas. Un pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, dice, cuando Dios da la recomendación para todos los reyes y cuando entran pues a la tierra prometida, dice, ni hará volver el pueblo a Egipto con fin de no aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca a Egipto, o no volváis nunca por este camino. O sea, la intención de Dios después de que los libera es que ellos nunca regresen a Egipto. Pero ellos, algunos israelitas que salieron de Egipto, no dejaron Egipto atrás. Lo tenían en sus mentes y en sus corazones porque de una u otra forma habían ciertas comodidades. Esta enseñanza va orientada a que las comodidades de una u otra forma que te genera el encierro o el estar recluido no se te conviertan en un problema cuando tengas que reactivarte al mundo exterior. No te acostumbres a otro plan. Hombre, Egipto no te dejará llegar al lugar que Dios te quiere tener. O sea, porque aquí hay una base, Dios no te creó para que estés recluido en tu casa. Al final tienes que salir y tienes que mostrar el amor de Dios, pero es afuera, pues, por decirlo de alguna manera. Otro de los textos es Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dicen, y les decían los hijos de Israel, hay como una dificultad contra Moisés y ellos murmuran y dicen, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, mira que ellos estaban siendo liberados de Egipto para poderlos llevar a un lugar en el cual Dios los quería tener, pero tenían Egipto en su mente y en su corazón. Por eso a Egipto no hay que acostumbrarse. Ellos estaban tan acostumbrados a Egipto, así estuvieran presos. Es que lo que tenemos que entender acá es que ellos tenían 430 años de esclavitud y se acostumbraron tanto a la esclavitud que cuando Dios decidió liberarlos de esa esclavitud para llevarlos a una tierra, y no era una tierra normal,
Si nosotros recordamos lo que la palabra del Señor dice, dice que era una tierra que fluía leche y miel. Dice que era una tierra, cuando mandan los espías, ustedes recuerdan la historia, dice que los frutos eran tan grandes que un fruto tuvieron que tomar entre dos personas con un palo atravesado por la mitad para poder llevar el fruto de esta tierra, porque era absolutamente inmenso y bello. Dios les estaba prometiendo no una tierra normal, sino la mejor tierra que ellos hubieran podido tener. Y con todo y eso, porque la oferta de la tierra prometida, que fluía leche y miel, mira nada más como el Señor la describe, era una tierra que era maravillosa. Pero ellos tenían Egipto tan metido en su corazón que estaban rechazando esa opción. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría en este punto de no acostumbrarnos a esto de Egipto, que Dios nos dé la sabiduría eh, para, para no dejar que estas cosas del encierro o de la cuarentena se arraiguen tanto en nuestro corazón que el día que intentemos llevar una vida normal nos cueste. En esta condición de encierro, únicamente la persona que se atreva a soñar y únicamente que la persona y únicamente la persona, perdón, que tenga fe es la que va a salir victoriosa, porque el encierro tiene algo y el encierro mata tus sueños. O sea, mira, la nación de Israel sabía lo que Dios le había prometido a Abraham 500 años atrás. O sea, desde que Dios llama a Abraham le hace una promesa. O sea, tú vas a llegar a la tierra prometida. O sea, tu nación, o sea, a través de ti, tú no vas a llegar, pero a través de lo que sos como persona, vas a entrar a una tierra prometida. Para eso te he llamado. Y la nación de Israel estaba tan acostumbrada a Egipto que se habían olvidado de lo que Dios le había prometido a Abraham, que su descendencia iba a estar en una tierra que fluyera leche y miel. ¿Sabes qué tiene el encierro? El encierro tiene que puede llegar a matar tus sueños. Porque muchos el año pasado escribimos quizá un papel o en enero. Yo quiero este año hacer esto, hacer lo otro. Y esto de la pandemia ha modificado tanto la manera de soñar que algunas personas han dejado de soñar. Tan sencillo como eso. Pero igualmente Dios sigue siendo el mismo Dios. Y Dios ha demostrado en el relato bíblico que Él puede trabajar con pandemias, Él puede trabajar con muertes, Él puede trabajar con dolencias, Él puede trabajar con enfermedades, Él puede trabajar, como siempre lo ha hecho, con crisis económicas. Dios puede seguir trabajando en medio de la crisis. Entonces, únicamente la persona que tenga sus sueños intactos y la persona que tenga fe como tal es la persona que puede salir victoriosa de esta pandemia, porque esta pandemia también, si no está siendo tomada de la mano del Señor, podemos salir de esta reclusión de pandemia con la vida destruida. Entonces, qué bueno sería que nosotros tuviésemos la posibilidad de, de no dejar que nuestra fe se apague y que nuestros sueños se apaguen por la pandemia, sino que reconozcamos que es un momento duro, pero que con el Señor podemos pasar al otro lado. Entonces, lo primero es no te acostumbres y lo segundo tiene que ver con no temer o con no temas. No le temas al proceso de transición. Mira, el proceso de transición para la nación de Israel se llamó desierto, ¿ok? Y es un proceso que nosotros tenemos que atravesar porque es bíblico y es el proceso de la vida. Hay cosas que van a ser dolorosas, hay cosas que van a incomodar, pero después de la tormenta viene la calma y bíblicamente hablando, después del desierto viene la tierra prometida. O sea, es inadecuado contemplar y llegar a pensar que nosotros vamos a llegar a la tierra prometida si antes no hemos pasado por un desierto. O sea, esto no va a pasar. ¿Qué te quiero decir con eso? El desierto atravesado, tomándole la mano al Señor, es lo mejor que te puede pasar. O sea, la pelea de la nación de Israel siempre fue que en Egipto tenían, así sea, una o dos comidas al día, que tenían techo, que tenían algo en que ocuparse, esclavos, pero algo teníamos. Dios dice, quiero sacarlos de la esclavitud y quiero llevarlos a otro lugar. Pero ese proceso de transición fue lo que hizo que literalmente casi toda la generación que salió de Egipto quedara tirada por el desierto. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a algo que se llama proceso de transición. Y el proceso de transición tiene que ser absolutamente cuidado. Israel tuvo de todo en el desierto. A Israel no le faltó nada en el desierto. Entonces, si la propuesta inicial es deja tu comida de Egipto, deja tu trabajo de Egipto, deja tu casa en Egipto y te vas a ir a meter a un desierto, de cierta manera
se entiende un poco la queja de ellos porque esta inestabilidad que pasó. Pero recuerda que Dios le dijo a Moisés, dile a la nación de Israel que yo voy a ser por habitación, por casa, y yo voy a ser su Dios o su templo. Entonces, cuando uno se pone a analizar el tiempo que tendría que ser el más desastroso de la nación de Israel, porque estaban en un desierto en el cual vivieron 40 años, uno puede notar que la nación de Israel en el desierto nunca tuvo calor porque Dios les protegía del sol. La nación de Israel en el desierto nunca tuvo frío porque Dios colocaba una columna de fuego en la noche. La nación de Israel tomaba agua de las vertientes naturales y cuando no había agua, de una peña o de una roca brotaba agua. Por casi 40 años los puso a comer maná, que era un pan que llovía del cielo, especial para la dieta que ellos debían tener en el desierto. Es que Dios hasta en eso se mete y hasta esos detalles cuida. Un día estaban murmurando en contra de Moisés, que no, que ellos querían carne. Y Dios puso sobre el campamento a llover unas codornices que únicamente comía en esa época la realeza. Cuando tenían que enfrentarse con algunas naciones en batalla, Dios confundía las emboscadas de ellos, entre ellos se mataban y Dios llegaba y le decía al pueblo que tenía que arribar a ese campamento únicamente a despojarlos, o sea, a recoger el botín. La nación de Israel cuando sale de Egipto sale con todas las joyas y alhajas de todas las mujeres egipcias, que eran en esa época, en el mundo conocido, las que más alhajas y joyas preciosas tenían. O sea, la nación de Israel sale de Egipto con demasiadas cosas. Entonces te das cuenta que el desierto algunas veces no es tan malo como lo pintan. Lógicamente, si vos vas a intentar pasar un desierto en tu fuerza, en tus capacidades y con tu humanidad, el desierto va a ser un desastre. Pero si el desierto vas a pasarlo tomado de la mano del Señor, es lo mejor que te puede pasar. O sea, el tiempo de dificultad que nosotros estamos atravesando por el encierro o algún tipo de cosa que podemos tipificarlo como un tiempo de desierto, siempre va a ser malo si nos basamos en nuestras capacidades. Porque algunas personas trabajaban día a día, eran trabajadores informales y el trabajo se les acabó. Algunas personas los despidieron de la empresa. Hay personas que llevan 1, 2 y 3 meses sin sueldo. O sea, yo sé la realidad por la que nosotros estamos atravesando. O sea, hay desiertos muy duros. Pero, ¿qué tal si nosotros dejamos de centrar la discusión en nuestras capacidades y centramos la discusión en el poder y la fuerza que Dios puede imprimir a nuestra vida? Porque vean, hermanos, la verdad es que cuando uno, por ejemplo, hay personas que al inicio de la cuarentena dijeron, me despidieron de la empresa, ahora no hay mucho trabajo, ¿yo qué voy a comer? Y cuando te das cuenta que ya vamos sobre el día 60 o 70 de la cuarentena, y así sea un plato de comida has tenido en tu mesa, ahí vos empezás a pensar y decís, bueno, pues no estoy trabajando, de hecho me la he pasado encerrado en mi casa, pero nunca me ha faltado la comida en la mesa. Ahí vos vas a empezar a entender que tu dependencia no es de un trabajo, de un gerente, de un presidente, de un jefe, de un supervisor. Ahí vas a empezar a entender que no te sostenes por tus propios talentos, porque aquí hay que hablar de todo. Hay gente que cree que es muy buena en lo que hace, y es que yo adquiero el dinero porque soy experto en esa área. Y si el trabajo ya se acabó y no has podido desarrollar tu trabajo en lo que te creías muy bueno, está demostrado que no te sostienen ni tus habilidades, ni el gerente, ni el presidente, ni el supervisor, ni jefe de área de tu empresa. ¿Sabes quién te está sosteniendo? Dios. Porque si hace 2 meses no recibís salario, ¿cómo justificas que tengas desayuno, almuerzo y comida en tu mesa? ¿Quién te está cuidando? Te está cuidando Dios. Por eso no hay que tener temor. Estas épocas de pandemia y de desierto pueden atemorizar un poco y nos ha tocado tomar decisiones y nos ha tocado ser bruscos con algunas cosas porque ahora el presupuesto no hay, porque el dinero se acabó, etc, etc, etc. Pero mira que al final de la historia nosotros podemos definir de manera clara y contundente que quien nos está sosteniendo es el Señor. Aún dentro de casa sigues comiendo. Aún dentro de casa tienes la posibilidad de poder disfrutar con tu familia y todo eso lo pone Dios en tu camino. Entonces al final de la historia, si este desierto o tiempo de pandemia te vas a centrar únicamente en tu poder y en tus capacidades, pues vas a fracasar, porque algún día tus fuerzas van a faltar. Pero ¿qué tal que este tiempo de desierto y de pandemia lo pasamos tomados de la mano del Señor? Diciendo, Señor, yo sé que al final de la historia tú eres quien me sostiene.
Entonces, el no temer tiene que ver con darle total credibilidad a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Él ha dicho que si sos su hijo, Él te va a cuidar. Entonces, no te coloques a pensar un poco en que en el tiempo de pandemia es un tiempo muy duro. Colócate a pensar un poco en lo que Dios puede hacer en la pandemia. Yo no sé si me estoy haciendo entender. O sea, al final de la historia, los tiempos de desierto y de dificultad están diseñados para que Dios muestre su poder. Para que cuando los médicos te digan que no se puede o te hayan desahuciado, Dios haga un milagro y ni los médicos puedan entender. Para cuando este sistema te ha enseñado, por ejemplo, que vos comes de acuerdo al trabajo que hagas. Aquí llevamos 2 o 3 meses sin poder salir a trabajar y el plato de comida nunca ha faltado en la mesa. Si al final, mira, si al final de esta cuarentena nosotros podemos entender que nuestro sustento viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, habremos ganado. O sea, hemos ganado. Si al final podemos entender que no te sostiene la empresa, que no te sostiene tu trabajo día a día, en lo que sea que trabajes, si al final vos estás entendiendo que es el Señor quien te sostiene, hemos pasado a la otra orilla y hemos ganado. Habremos ganado, es la verdad. Entonces, no acostumbrarse a Egipto y no temer. Que Dios te bendiga muchísimo. Seguimos orando como comunidad de fe por todas las necesidades y deseamos de corazón que Dios te cuide mucho. Como siempre lo decimos, si este video lo está viendo una persona que netamente no vaya a una iglesia, es muy fácil decirle al Señor Jesús que se meta en tu mente y en tu corazón y que a partir de este momento empiece a ser el Señor de tu vida y ya. Con eso asegurás la mejor de las experiencias porque Dios se va a empezar a encargar de manera directa de tu vida. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos acercarnos a Dios de la manera que sea, pero que al final nos acerquemos. Entonces, que Dios les bendiga mucho, amada comunidad de fe, y entendemos por lo que dice la palabra del Señor que Él no es ser humano que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él prometió es en Él sí y en Él amén. O sea, lo que Dios dijo que nos iba a sostener, aún en medio de esta crisis, Él lo va a hacer. Entonces, Dios te bendiga muchísimo y que, que este tiempo nos sirva para poder acrecentar nuestra fe en Él. Porque al final de esta cuarentena tenemos que salir un poco más alimentados en nuestra fe. Dios te cuide siempre. Un abrazo.